Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro tema, el tema de hoy, lleva por título ¿Cómo podemos saber con certeza el plan de Dios? Muy bien, hagamos una pequeña introducción. La única manera de saber y conocer la voluntad y los planes eternos de Dios es a través de la Biblia, única fuente autorizada y comprobada por el autógrafo que la dio, quien es nuestro Señor Jesucristo, también conocida como las Sagradas Escrituras. La Biblia, pues, es la revelación de Dios, de su propósito y de su voluntad. Es el registro de palabras que tienen poder para quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad, como así lo expresa la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 1, versículo 10. Ahora, ¿cómo está estructurada la Biblia? La legítima Biblia consta de 66 libros, 39 lo componen el Antiguo Pacto y 27 el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado, o que llaman el Brit Hadashah. Todos ellos inspirados por Dios, por tanto, llevan la marca divina para regir el destino de la humanidad y tienen la autoridad final en la doctrina y conducta del hombre. Los creyentes debemos oír, leer, estudiar y meditar el contenido de estos 66 libros y hallaremos, como dice la misma Biblia, que son lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Así lo expresa en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Ahora, apreciada audiencia, lastimosamente todo lo bueno siempre busca de ser viciado, metamorfoseado y pervertido, y ese es el caso que quiero presentarles. Es necesario recalcar pues también que la Biblia católica posee una estructura diferente, pues esta ha añadido una porción adicional a los 66 libros que antes les he señalado. Y estos libros se conocen como libros apócrifos o deuterocanónicos. Los libros apócrifos o deuterocanónicos deben ser rechazados como libros inspirados por Dios por las siguientes razones. Primero, porque estos mismos libros apócrifos admiten que es posible que no hayan sido bien escritos, es decir, que contengan errores. Observe la asombrosa declaración sobre este asunto en uno de estos libros que lleva por título Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 38. Dice así, abro comillas, y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Cierro comillas. Bueno, miren, algo inspirado por Dios no puede ser de ninguna manera ni mediocre ni sin valor, como el autor de Macabeos admite que pueden ser sus escritos. Lo más natural es pensar entonces que estos libros no han sido inspirados por Dios. Número 2. Otra razón de peso es porque los judíos nunca aceptaron que los libros apócrifos o deuterocanónicos fueron parte de las Sagradas Escrituras. La razón para esto es muy sencilla. Se debe a que durante el período que fueron escritos todos los libros apócrifos o canónicos, entre el 300 a.C. y el 30 después de Cristo, no se levantaron profetas auténticos en Israel. Entonces Dios no pudo jamás haber comunicado su mensaje durante este periodo. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, porque ni Jesucristo nuestro Señor ni los escritores de los libros del Nuevo Testamento trataron a los libros apócrifos como que fueran libros inspirados por Dios. El Nuevo Testamento cita prácticamente a todos los libros del Antiguo Testamento, pero no existe ni una sola cita de alguno de los libros apócrifos dentro de este Nuevo Testamento.
Si Cristo ni los escritores de los libros del Nuevo Testamento pensaron que los libros apócrifos fueron inspirados por Dios, mal podemos entonces nosotros pensar que sí lo eran, ¿no creen ustedes? Además, fueron añadidos después que se cerró el canon de las escrituras. Una vez cerrado el canon, se recogen los 66 libros, fue que fueron añadidos estos libros. Esto es tendencioso. Número 4. La iglesia primitiva, como un conjunto, jamás aceptó que los libros apócrifos o deuterocanónicos fueran inspirados por Dios. Más aún, algunos líderes creyentes de la iglesia primitiva, como fueron Orígenes y Atanasio, rechazaron los libros apócrifos porque reconocieron que no eran inspirados por Dios. Número 5. La aceptación dogmática de los libros apócrifos o deuterocanónicos como inspirados por Dios ocurrió recién en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Y bueno, número 6, la confesión de Westminster en el año de 1647 reaccionó al Concilio de Trento y a las controversias entre católicos y protestantes y afirmó el canon de las escrituras hebreas. En su declaración en torno al canon, la confesión indica que los deuterocanónicos, indicados como apócrifos, no son inspirados por Dios y por lo tanto no forman parte del canon de las escrituras y carecen de autoridad en la iglesia. Indican además que pueden leerse únicamente como escritos puramente humanos. De esa forma se definió claramente el canon entre las comunidades cristianas que aceptaban la confesión de Westminster. Luego de muchas discusiones teológicas y administrativas, la British and Foreign Bible Society decidió en 1826 publicar Biblias únicamente con el canon hebreo del Antiguo Testamento. Y esta es la razón por la que la Biblia Reina Valera se publicó por primera vez sin los deuterocanónicos en el año de 1850. Ok, eso con respecto a la Biblia católica. De igual manera, no podemos dejar atrás a los testigos de Jehová. Esta organización afirma y asegura que sus doctrinas son basadas en la Biblia, pero las evidencias no señalan todo lo contrario. Si usted hace un estudio cuidadoso, podrá verificar con clara certidumbre que la Biblia que usan esta organización es adulterada y manipulada para sustentar sus falsas doctrinas. Esto sí es peligroso. Ahora, la Biblia que utilizan los testigos de Jehová se llama Traducción Nuevo Mundo. Y pues miren, todo cristiano debe saber que la Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por unos 40 autores en el lenguaje hebreo y griego. Y esta es la razón por la cual necesitamos de traductores honestos y por ende tenemos varias versiones traducidas de la Biblia. Se dicen versiones porque son traducciones diferentes, ¿ok? Ahora, los testigos de Jehová hicieron su propia traducción. Según ellos, las que habían disponibles estaban mal traducidas y eso es lamentable. La Biblia de los testigos de Jehová es más bien una interpretación que una traducción. Y para ello daremos un ejemplo como evidencia de este asunto. Miren, es el caso donde casi 90 traducciones, óigase bien, 90 traducciones en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, si usted las revisa, podrá darse cuenta que la única traducción que es diferente en contenido es la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Vale decir que dentro de todas las demás traducciones hay traductores de todo tipo de corrientes teológicas, pero ninguno de ellos puede alterar el texto original para hacerlo coincidir con sus creencias. Y esto es justo lo que han hecho los testigos de Jehová. En este ejemplo podemos verificarlo. Miren, la traducción Nuevo Mundo traduce en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, de la siguiente manera. Abro comillas. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, y ese Dios lo escriben con D minúscula.
Ahora, la razón es clara y evidente. Lo que esta organización busca con afán es demostrar que nuestro Señor Jesucristo no es divino. Incluyen de manera arbitraria la frase "la palabra era un Dios" en minúscula. Mientras que más de 89 traducciones de la Biblia ajustadas a la traducción fidedigna contradicen la traducción de Juan capítulo 1 versículo 1 de la Sociedad Watchtower, es decir, de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, le voy a nombrar 3 Biblias las más emblemáticas, ¿no?, en el planeta. La Biblia de las Américas, que le usan los judíos mesiánicos, imagínese usted. Y cómo traduce de la siguiente manera: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, con D mayúscula, apreciados. La Reina Valera 1960, que es la más popular, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, también en mayúscula. Y la Biblia de Jerusalén, año 76, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, con D mayúscula también. Entonces, esto hay que revisarlo. A los amigos de la iglesia o esta organización Testigos de Jehová. De igual manera, podemos recalcar lo que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6 de la Biblia de los Testigos de Jehová en su reciente traducción. Fíjense ustedes, ellos hablan en la que tienen ahora mismo una tapa negra, y le dicen en este libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6, dice lo siguiente: pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Por supuesto que el texto está hablando de Jesucristo, pero dice esta versión de los Testigos de Jehová que los ángeles deben rendirles un homenaje. Ahora, el texto en todas las demás traducciones señalan lo siguiente, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Hebreos 1:6. Ok, esta es la Reina Valera 60. Se fijan, cambian la palabra adórenle por homenaje, y esto es sumamente delicado porque los príncipes, reyes, personalidades de este mundo se les rinden homenaje, pero adoración jamás. Únicamente Dios es digno de ser adorado. Esto es nuevamente una evidencia de que esta organización no asume las prerrogativas que le pertenecen a Cristo por su sola potestad. Gravísimo. Ahora, es necesario recalcar que la versión de los Testigos de Jehová del año 1967 de esta misma organización, que es una tapa verde, de igual manera está traducido este texto como lo expresan las demás traducciones bíblicas, solo que hubo un cambio ahora en esta organización, y por supuesto dejan claramente su intención de pervertir lo que escrito está, porque en esta versión del año 67, tapa verde, usted verifica cómo se ha interpretado ese texto, y dicen adórenle. Ahora en esta nueva versión, que es la que tienen ellos ahorita, traducción del Nuevo Mundo, tapa negra, pues cambiaron la palabra adórenle por homenaje. También podemos sin lugar a dudas afirmar que el siguiente texto se aplica perfectamente a todo aquel que trata de modificar la Sagrada Escritura para justificar su triste indolencia y rebelión. El apóstol Pablo en las epístolas a los Gálatas dijo lo siguiente, abro comillas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, del 6 al 7. Creo que este texto está bien preciso para esta gente, ¿no? Otro asunto de relevante interés con esta organización es que hay algunos versículos que faltan en la interpretación más que una traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Ustedes pueden verificar las Biblias, cualquier Biblia y la Biblia de los Testigos, donde van a verificar que Mateo capítulo 17 versículo 21, Mateo 18:11 y Mateo 23:14 no existen. Lo que hay es un guión. En Marcos 7:16 y Marcos 15:28 tampoco. Lucas 23:17 tampoco.
En Juan, capítulo 8, del 1 al 11, aunque no aparece en orden correlativo como debiera de aparecer, lo señalan pero al pie de la hoja. Todos esos textos que están desde el versículo 1 al 11 del capítulo 8 de Juan. En Hechos capítulo 8, versículo 37, 15:34, 24:7 y 28:29 tampoco aparecen. Romanos 17:24 y 1 Corintios 1:24 tampoco aparecen. De igual manera tienen cualquier cantidad de versículos incompletos. Otro ejemplo que podemos citar es acerca de la forma como está escrita la palabra diablo en la versión de los Testigos de Jehová. Está escrito en mayúscula, cosa que no sucede con la gran mayoría de otras traducciones. Ustedes pueden ir a un ejemplo, abrir una Biblia Reina Valera, una Biblia de las Américas, cualquiera Biblia de esta, y vea en Mateo capítulo 4 versículo 1, Lucas capítulo 4 versículo 2 y capítulo 8 versículo 12, en Juan capítulo 13 versículo 2, en Hechos 13:10 y en Efesios 4:27 y 6:11, podrá verificar que ellos escriben la palabra diablo en mayúscula, mientras que las otras versiones en minúscula. Creo que los miembros de esta organización deberían revisar bien todos estos casos para no caer en franca oposición con lo que dice los siguientes textos, porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y en Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cierro comillas. Muy bien. Muy bien. Ahora analicemos la divinidad de la Biblia, de la genuina Biblia. Miren, la unidad profunda de las enseñanzas de la Biblia sugiere su divinidad. Como ya hemos descrito, unos 40 autores escribieron estos 66 libros en los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento en un periodo de más de 1500 años. Sin embargo, todos comparten la misma visión de la creación, de la redención y de la restauración final. Solo la inspiración divina podría asegurar la unidad temática subyacente de la Biblia a lo largo de los siglos de su composición. Otra indicación del carácter divino de la Biblia es el impacto sobre la vida y las sociedades humanas. Porque, fíjense ustedes, la Biblia conquistó el escepticismo, el prejuicio y la persecución del mundo romano. Ha transformado los valores sociales y las prácticas de las sociedades que aceptaron su enseñanza. Le ha dado nuevo valor a la vida, un sentido de valor al individuo, una nueva posición a las mujeres y a los esclavos. Ha derribado la discriminación social y racial. Le ha dado una razón para vivir, amar y servir a incontables millones de personas. El carácter divino de la Biblia, además, está indicado por su maravillosa concepción de Dios, de la creación, de la redención, de la naturaleza humana y del destino de lo creado. Esas concepciones elevadas son extrañas en los libros sagrados de las religiones paganas. La excepcional naturaleza de la Biblia también está indicada por su maravillosa preservación a través de la historia, a pesar de los implacables esfuerzos por destruirla. La historia registra, pues, los intentos pasados para suprimir la Biblia por parte de emperadores romanos, del papado romano y los regímenes comunistas. A pesar de estos intentos deliberados de destruir la Biblia, su texto ha llegado a nosotros. Hasta nosotros, usted la tiene en sus manos, yo la tengo en las mías. Podemos estar seguros de que nuestras Biblias son versiones confiables de los mensajes originales. Uno de los mayores milagros de la Biblia es su unidad. Creo que es digno de reconocer, por ejemplo, que estos 66 libros de la Biblia fueron escritos en 3 continentes, en África, Europa y Asia, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, por alrededor de 40 personas diferentes, entre reyes, pastores, magistrados, pescadores, sacerdotes y hasta un médico. Lucas era médico. En un periodo de unos 1500 años, sobre los temas más controversiales, por personas que en la mayoría de los casos nunca se habían conocido, por autores cuya educación y experiencia eran muy diferentes. Sin embargo, la Biblia toda
es una armonía. No obstante, la Biblia escrita por estos 40 autores durante el periodo de 1500 años parece que fuera escrita por una sola persona, y en efecto así fue. ¿Por qué? Porque le dice la escritura ya en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí lo tienen. Ahora, conocido todo lo antes descrito, al proyectar una mirada retrospectiva y futura a la Sagrada Escritura, por ejemplo, podremos verificar que nuestra fe adquiere confianza y se robustece cuando observamos que todas las etapas anunciadas hace miles de años en el texto sagrado se han cumplido con una exactitud sorprendente y milimétrica. Usted podrá comprobar y corroborar que, por ejemplo, los 4 grandes imperios mundiales de la antigüedad señalados en el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 7 han surgido y se han desvanecido de acuerdo con las profecías anunciadas. También como el férreo imperio romano a través de la historia se fragmentó en las modernas naciones europeas, y a pesar de todas las tentativas para volver a unir a estos pueblos, estos permanecen separados como el barro y el hierro en los pies de la imagen, y hoy día atraviesan la peor de sus crisis, y eso lo predijo la Escritura. Magistralmente la Biblia ha predicho también que los 1260 años de supremacía política del papado serían historia, y ese periodo se eleva como otro testimonio irrecusable de la certeza de la permanente palabra profética. Dio la fecha exacta de cuando iba a culminar iba a comenzar la supremacía de este poder, y dio también la fecha exacta de cuándo iba a culminar esta supremacía de este poder político del papado, y así fue. 1260 años completico, como lo anunció la profecía. También la Biblia determinó que la Iglesia Católica, representada como la Iglesia de Apocalipsis 13, como la bestia de Apocalipsis 13, se le propinaría una herida mortal, y que dicha herida sería oportunamente sanada según la predicción divina. Y hoy día estamos viendo el cumplimiento del último tramo profético, cuando toda la tierra se maravillará en pos de esta bestia. Indudablemente que esa herida viene sanando y está a punto de ser culminar, pues, como para ser sanada. Ahora, número 5, los acontecimientos predichos por la más larga y admirable profecía de la Biblia, que es la profecía de los 2300 años, tardes y mañana, con sus 70 semanas incluidas, anunciada por el profeta Daniel, se han verificado también con asombrosa objetividad. El regreso de los judíos de Persia a Palestina, la reedificación de la ciudad y el muro, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y la muerte del Salvador en el Calvario ocurrieron con precisión matemática, según lo anunciaba el inspirado oráculo. Las condiciones sociales, políticas y religiosas, así como los fenómenos astronómicos anunciados por el Señor Jesucristo en su sermón profético en el Monte de las Olivas y en Mateo 24 hace 2000 años, como señales del tiempo, del fin e indicaciones de su segunda venida, pues se están cumpliendo ante nuestra vista con un realismo dramático. El incremento de la inmoralidad y la delincuencia, las dictaduras, el hambre, el temor que seca los corazones humanos, las guerras y rumores de guerra, la profusión creciente de los terremotos, el oscurecimiento del sol y la luna, los falsos profetas, los movimientos religiosos espurios, las señales y prodigios realizados por el poder del enemigo, son otras tantas indicaciones también elocuentes de que nos hallamos en la hora postrera, cuando el mundo y la iglesia han de ser testigos de los mayores sucesos de la historia. Y bueno, el aumento prodigioso de la ciencia, tan rápido que hace que ya no nos sorprenda ni siquiera los inventos o descubrimientos más extraordinarios, así como los procesos en la era de la velocidad y la conquista del espacio están cumpliendo, o todos estos se están cumpliendo de una manera emocionante, pues, con la predicción del profeta Daniel de que la ciencia sería aumentada y los hombres correrían de aquí para allá. Una mirada retrospectiva, en fin, nos convence de que todas estas profecías de la Biblia se han cumplido con asombrosa precisión, de que todos los periodos proféticos han finalizado
en 1844 y de que nos aguarda solo los sucesos de la última hora y el acontecimiento cumbre de todas las épocas, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Lo estamos esperando. Pero antes de que como pueblo lleguemos a esa meta anhelada, la enseñanza combinada de la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de profecía nos señalan un conjunto de eventos de grandiosa magnitud que se irán agolpando en rápida y estrecha sucesión y que llevarán a la iglesia como tal y a cada uno de nosotros individualmente a una crisis máxima que requiere una preparación y muy especial. Lo pasado, lo que ha afirmado la Escritura, lo pasado pues afirma nuestra confianza en lo futuro. La exactitud con que se cumplió cada una de las etapas de las profecías hasta hoy nos asegura la certeza con que sobrevendrán los eventos del porvenir. Escríbalo. Es por ello necesario de que usted sepa y entienda que para conocer los planes de Dios solo podrá saberlo a través del estudio de la Biblia Sagrada. Por eso es que la palabra de Dios es eterna. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir lo porvenir y los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo: escrito está. A cada sugestión que el adversario oponía, Cristo respondía con la sabiduría y el poder de la palabra. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por medio de quién Satanás ha tratado de desvirtuar las Escrituras? Pues la historia ha dejado registros de los ataques contra la Biblia. Podemos decir inicialmente con los emperadores romanos intentaron destruir la Biblia. Durante los 3 primeros siglos, ciertos emperadores romanos intentaron erradicar el cristianismo destruyendo la Biblia. El 23 de febrero del 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano decretó que todo ejemplar de la Biblia había de ser entregado a la policía romana para ser quemado. Miles de valiosos manuscritos bíblicos fueron destruidos en plazas públicas. Algunos cristianos perdieron la vida por negarse a entregar sus Biblias. El decreto imperial se proponía eliminar la presencia de la religión cristiana al suprimir su luz guiadora y su autoridad normativa. Destacados filósofos y funcionarios del gobierno aseguraban que el cristianismo era el mayor responsable de las crisis socioeconómicas que asediaban el imperio en aquel tiempo. También la Biblia ha sido proscrita en países musulmanes. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII, la Biblia ha sido sistemáticamente proscrita en países rigurosamente musulmanes. Incluso hasta el día de hoy la distribución de Biblias está estrictamente prohibida en estos países musulmanes. Incontables cristianos perdieron la vida por intentar distribuir la Biblia o compartir sus enseñanzas con musulmanes receptivos. El éxito de los despiadados gobernantes musulmanes en erradicar la Biblia y el cristianismo es evidente en los países que conquistaron. Por ejemplo, antes de la conquista musulmana del siglo VII, en el norte de África, los países de Libia, Túnez, Marruecos y Algeria eran florecientes naciones cristianas que produjeron dirigentes religiosos como Agustín y Tertuliano. Actualmente los cristianos y las Biblias prácticamente no existen en estos países. Más recientemente, los regímenes comunistas también han intentado impedir la circulación de la Biblia y desacreditar sus enseñanzas. Cada uno de los poderes antes mencionados ha atacado a la Biblia de diferentes modos al impedir que circule entre los laicos. También, estos ataques comunistas contra la Biblia. En los últimos 100 años, los gobiernos comunistas han intentado desacreditar la Biblia e impedir la circulación en sus países. Han utilizado medidas dogmáticas y legales. Pedagógicamente han enseñado a la gente que la Biblia es un libro supersticioso de cuento de hadas que ha de ser rechazado por las mentes comunistas progresistas. Legalmente, muchos han sido arrestados y encarcelados por intentar pasar Biblia de contrabando a países comunistas. Los sistemas políticos y religiosos
autocráticos se sienten amenazados por la Biblia porque su mensaje llama a la gente a darle prioridad a Dios en su forma de pensar y de vivir. Cuando la gente acepta al Dios de la revelación bíblica, poniéndolo en primer lugar y dándole la supremacía que debe dársela en su vida, pues no cederán a las demandas de los gobernantes políticos y religiosos autocráticos que demandan lealtad absoluta y culto a la personalidad y a sus enseñanzas. Eso es una desgracia caer en eso. Un hombre que tiene la Biblia en la mano no cae en eso. Los intentos del pasado de suprimir la Biblia, quemándola o prohibiéndola, han demostrado ser inútiles. Los cristianos han estado dispuestos a sufrir la tortura y la muerte, si es posible, antes que negar negar las verdades que a través de la palabra de Dios los hace libre. La Biblia, año tras año, sigue siendo indiscutiblemente el libro más valioso y apreciado del mundo. Aún sigue siendo la mayor fuerza para la renovación moral y espiritual de nuestra sociedad humana, y lo seguirá siendo por la eternidad. Y finalmente, miren los intentos católicos del papado, por supuesto, para impedir la lectura de la Biblia. Históricamente, la Iglesia Católica se ha opuesto a la traducción de la Biblia a los idiomas comunes del pueblo y a su circulación entre el laicado, entre el pueblo, pues. El derecho a leer y a enseñar la Biblia estaba reservado únicamente que para el clero. El sínodo de Toulouse en 1229 después de Cristo, presidido por un legado papal, celebró el cierre de las cruzadas albigenses al perfeccionar el código de la Inquisición y prohibir que los cristianos laicos poseyeran ejemplares de la Biblia. Un decreto similar fue promulgado también en el Concilio de Tarragona en el 1234 después de Cristo. En su cuarta sesión, el Concilio de Trento, el 8 de abril del 1546, reiteró la inconfundible oposición católica a la distribución de las Escrituras por parte de las sociedades bíblicas. Eso está en la historia. Pero resulta que la Sagrada Escritura dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Y para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 89. Está claro que quieran desaparecer la Biblia, para los que la quieran desaparecer, sobre todo porque han suprimido parte de los mandamientos que están contenidos en el libro de Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17. Eso es lo que ha pasado, pues todos sabemos cómo esta institución, que es el papado, ha borrado de un plumazo el segundo y el cuarto mandamiento de la ley de Dios y ha reestructurado el orden original de los restantes. Eso es todo lo que ha pasado. El problema es que los 10 mandamientos se le ha convertido al papado como una piedrita en el zapato. Por otro lado, los capítulos 13 y 17 del libro de Apocalipsis, donde inequívocamente la Biblia delata contundentemente a través de estos dos capítulos la identidad real de la bestia y de la gran ramera, quienes plenamente se corresponden con la Iglesia Católica, así como el libro de Daniel desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, dando clara evidencia de que ese cuerno pequeño que encontramos en esos capítulos es indiscutiblemente también esta misma institución política eclesiástica. Por supuesto, la incuestionable afirmación del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, detallando con sorprendente precisión también a la Iglesia Católica como que es el misterio de la iniquidad. Entonces las cartas están echadas. Antes de que este poder existiera, se describe en Apocalipsis 17 versículo 8, él va a la perdición. ¿Qué cree usted que va a suceder al final de cuentas con esta gente que se ha colocado al margen de la voluntad de Dios para este tiempo? La respuesta es que si no rectifican, se perderán. Lamentablemente se perderán. Y eso va también para todas aquellas iglesias cristianas protestantes que obedecen a las directrices de la Iglesia Católica en cuanto al día ilegítimo que guardan como día de reposo.
Es necesario que escuchen, aunque sea por última vez, el llamado y la exhortación que les está haciendo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 18. Salid de ella por lo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. Y eso debe ser cuanto antes. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué ha cambiado hoy en la Iglesia Católica? Básicamente, lo que de momento ha cambiado es la actitud hostil que tuvo en la Edad Media, pues, de perseguir a la gente. La Iglesia Católica ya no persigue abiertamente a los evangélicos, al menos físicamente, y la llegada de un nuevo obispo, este señor Francisco, de carácter conciliador, hace que muchos protestantes empiecen a bajar el escudo de la verdad. El orden de prioridad de la reforma del siglo XVI era primeramente la verdad, y luego lo que ellos podrían sufrir como consecuencia de sostener esa verdad. Ahora, puede existir unidad con la Iglesia Católica cuando ésta se ha mantenido en total oposición a lo que está expresado en la santa y eterna palabra de Dios. Creo que la respuesta es tácita y tiene que ver con un rotundo no. Las enseñanzas que han dado el papado y su magisterio a la Iglesia Católica fueron y es un mal árbol que no tiene las raíces en Cristo, al menos en el Cristo que conocemos de la Biblia. La Iglesia Católica podrá pretender hacer creer que tienen cosas en común con el mundo sincero protestante, pero estos frutos o puntos comunes son meros frutos artificiales, colgados en el mal árbol de una rebelión perpetuada y continuada desde hace más de un milenio contra la ley de Dios por parte de esta institución política eclesiástica. Ahora, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Miren, el Señor dice... Él dice en el libro de Juan, en el Evangelio capítulo 14, versículo 15, el Señor dejó expresado en su palabra que si lo amábamos debíamos obedecer su mandamiento. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 y versículo 10 dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, no defraudando, sino mostrándote fiel en todo, para que en todo adornes la doctrina de Dios nuestro Salvador. No es la doctrina del papado. En el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, del 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan, capítulo 1, del 9 al 11. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso lo dice Primera de Timoteo 4, 16. Deuteronomio 4:2 que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordené. Y en el Proverbio 30, del 5 al 7 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Ahí tienen, como hemos visto, por centenares de años el pontífice romano prohibió la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyeran ni que la tuviesen en su casa. Ahora no les ha quedado otra que aceptar la circulación de la Biblia, y eso solo obedece porque ya no son el poder que en la Edad Media perseguía y mataba gente con la Inquisición. Tenían poder civil. Y gracias a la reforma protestante y todos los reformadores, que pagaron muchos de ellos hasta con su propia vida, usted y su servidor podemos tener un ejemplar de la Biblia a nuestro alcance. Eso es maravilloso. Una prueba drástica de haber suprimido las escrituras sagradas fue la condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano como resultado del cumplimiento impresionante de las palabras del profeta Oseas, allá en el capítulo 4, versículo 1 al 2, donde dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Es impresionante. Y en los actuales momentos creo que es evidente el estado caótico y de angustia en el que vivimos en este planeta. No cabe la menor duda de que todo ello obedece a que la humanidad
ha sido indolente en su gran mayoría y para nada le ha interesado respetar la voluntad de Dios a través de su santa palabra. Pudiéramos citar una frase memorable de Martín Lutero, creo que es convincente, bien convincente este señor cuando dijo esto. Dijo: la Biblia es un yunque donde se han partido muchos martillos y se seguirán partiendo muchos más. Así es. Podemos ahora concluir pues nuestro tema diciendo lo siguiente. Hemos podido ver brevemente que la Biblia siempre ha sido atacada por amigos, eso entre comillas, ¿no?, y enemigos. A su manera y ruines pretensiones, el papado romano y su curia o su séquito le ha quitado autoridad a la Biblia, haciendo que sus enseñanzas tradicionales sean la transmisión viva de la palabra de Dios. Esto ha posibilitado que a lo largo de los siglos la Iglesia Católica promulgue una gran cantidad de corruptas enseñanzas que no son bíblicas y que han sido en gran parte las responsables de conducir a innumerables de cristianos a la apostasía. Mientras que la Iglesia de Dios debe asumir una postura obediente y subordinada al respetar y guardar los mandamientos. Todos debemos mantener una visión equilibrada de la Biblia al reconocer su carácter perpetuo y divino. El pueblo de Dios debe creer que la Biblia es el producto de la voluntad inerrante de Dios. La fuente es divina y nos ofrece una revelación digna de confianza e infalible que nos señala el plan de Dios para nuestra vida actual y nuestro destino futuro. Son la norma del carácter, la prueba de la experiencia, la autoridad reveladora de las doctrinas y el registro fidedigno de los hechos de Dios aquí en la historia. Mi recomendación, apreciada audiencia, es que pueda usted leer con honestidad la Santa Biblia para que no sea víctima de la trampa de los falsos apóstatas y dirigentes fraudulentos que con sus engaños mantienen a la humanidad casi en su totalidad enclaustrados en la ignorancia y la rebeldía contra la palabra genuina de Dios. Y finalmente pueda con ello conocer definitivamente los propósitos de Dios y el desarrollo de sus planes para la culminación de su santa obra en esta tierra. Esa es la fórmula magistral. ¿Quiere usted conocer con detalle el plan de Dios? Pues escudriñe la palabra de Dios y sea usted por cuenta propia el que descubra lo que Dios le demanda y no espere que otro lo haga y le cuente tan solo lo que a él le interesa que usted sepa y conozca. No siga siendo incauto y prosiga hasta la meta, pero sin ignorar la voluntad de Dios y ponerla por obra. Y por último, mi más firme recomendación para que pueda usted animarse a obtener visas y pasaportes para que se embarque en el arca de Dios cuando haga su segunda aparición a esta tierra, como escrito está, nuestro Señor Jesucristo en busca de su pueblo. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por nuestro Señor Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo, aún está a tiempo. Es necesario perseverar en la doctrina de Dios como fielmente está expresado en su legítima palabra contenida en la Biblia Santa, porque, como hemos dicho, tan solo de este modo podremos entender, comprender y conocer la voluntad de Dios. Por ello, debemos rechazar toda pretensión de líderes infructuosos e impostores que tuercen las Escrituras para su propia perdición y para los que le oyen y ciegamente le obedecen. Dígale no definitivamente a la mentira y sacúdase de ella. Comience a vivir una vida honesta y transparente hacia nuestro Señor. Realmente a nosotros nos interesa es servir y agradar a Dios antes que a los hombres. El Señor nos dejó una preciosa promesa en sus Escrituras. Yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Con todo ello y con ese texto me despido de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.